Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, aleluya. Qué privilegio llegar hasta este día que Dios nos ha dado la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Amanecimos vivos, usted y yo estamos contentos porque Dios ha escogido un lugar donde usted y yo, que somos la iglesia, nos reunimos para deleitarnos y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que le invito a que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios. Papito lindo, gracias porque tu misericordia todos los días es renovada, así lo dice tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra de una manera tan clara, tan puntual. Estoy orando en esta hora para que cada persona que comparte estos devocionales, tú les des la fuerza y ellos, cada uno, asumamos la responsabilidad que tenemos de compartir esta palabra. Bendigo cada persona donde quiera que se encuentre, que escuche estos devocionales en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tu amor. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Le cuento que estamos agradecidos por tanto testimonio, como Dios ha hablado en nuestras vidas a través de este mensaje que ha sido una bendición para muchas personas, y quienes estamos profundizando en esta verdad escritural pues estamos muy bendecidos. Le cuento, para aquellos que ingresaron, estamos desarrollando un pequeño estudio que le titulamos Las características en la vida de Elías, basado en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 7. Usted lo puede leer, para ahorrarme algunos minutos no lo voy a hacer, pero usted lo puede leer, y allí hay una declaración que la primera característica fue la que dijo Elías: en cuya presencia estoy. Tomamos esa declaración para comenzar a desarrollar un sinnúmero de verdades basada obviamente con textos de la palabra, para aprender a deleitarnos en esa declaración que hizo el profeta, esa característica que si la aplicamos a nuestra vida, pues al menos le expliqué dos cosas que vamos a recibir después de mostrarle todos los textos. Dos cosas extraordinarias es que vas a tener plenitud de gozo, y la segunda es que vas a aprender a deleitarte en Jehová. El Salmo 37, este pasaje es extraordinario. El Salmo 37, el versículo 4, mis amados hermanos, usted se va a dar cuenta la palabra como es tan clara, tan diciente. Escuche lo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que más anhelamos nosotros? Que Dios me conceda mis peticiones. A la hora de orar, que Dios me conteste mis oraciones. Que Dios me responda a todas las peticiones que tengo, y no tenemos poquitas, tenemos muchas peticiones: que mi hijo, que mi esposa, que mi hogar, que el trabajo, que me guardes al entrar, que me guardes al salir, que yo no me enferme, que mis nietos, que mis bisnietos, que mi generación. O sea, peticiones es lo que tenemos. Y Dios no se cansa en escuchar nuestras peticiones, ni tampoco se cansa en concedernos, como dice el texto, nuestras peticiones. Pero la segunda cosa que recibimos es aprender a deleitarnos. Y deleitarnos es placer de ánimo. Que a mí me apasione todo lo que tenga que ver con el reino. Todo lo que tenga que ver con el reino, que yo me deleite. Note la palabra que usa, deleite. Usted la puede profundizar más, usted puede de alguna manera escudriñar esta palabra y darse cuenta lo que significa. O sea, es realmente comenzar, es como involucrar todos los sentidos, es como el placer intenso. Un placer intenso, una satisfacción intensa que involucra incluso todos los sentidos. Cuando hablamos de deleite, todos los sentidos, los ojos se mueven, la boca, la parte de la saliva, todo el cuerpo reacciona cuando hablamos de la palabra deleite. Entonces note en qué tengo que deleitarme. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué es lo que produce el deleite? Cuando yo estoy conectado
en la presencia de Dios. Cuando yo he aprendido a deleitarme en el Señor, no solo Dios me va a conceder, escuchen, no solo me va a conceder mis peticiones, sino que la Biblia dice que me va a remontar a alturas donde yo voy a poder comer de su heredad. ¿Dónde dice eso la Biblia? Isaías, en el capítulo 58. Aquí está este pasaje que es extraordinario, porque cuando Dios establece algo, escuche, cuando Dios le estableció el día de reposo al pueblo de Israel, que guardaran el día de reposo, note lo que les dijo. Es que esto es impresionante, y esto tiene que ver que cuando Dios dice algo que nosotros debemos obedecer, debemos de recatarlo, tomarlo, y como con deleite, no como, como cuando a veces los hijos reciben las órdenes que le dan los papás, que las reciben como a regañadientas. Nosotros no podemos, el deleite no te permite hacer eso. El deleite, cuando Dios te da una palabra, tú dices, wow, qué palabra tan tremenda. Yo voy a obedecer este principio. Cuando Dios les da la observación del día de reposo a los israelitas, en Isaías 58, note lo que dice. Versículo 13. Si retrajeres el día de reposo, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aleluya. O sea que cuando tú recibes una palabra, una ordenanza de parte de Dios, tienes que llamarla delicia. Tienes que venerar el mandamiento, la ordenanza, y dejar de hacer tu voluntad y de andar en tus propios caminos y dejar de hablar tus propias palabras, sino hablar lo escritural, la escritura, la palabra. Eso hará que Dios te remonte a los niveles por los cuales has estado orando. Nota lo que garantiza. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, todos anhelamos y tenemos sueños grandes cuando oramos, Señor, úsame. Yo quiero, Señor, que tú me uses. Algunos claman por estadios, algunos claman por el mundo, algunos claman por ser usados por Dios en miles de ministerios, en miles de cosas. Y Señor, yo quiero que tú eleves mis hijos a esta dimensión, a mis nietos, a mis bisnietos. Yo quiero conocer terrenos sobrenaturales, quiero conocer altura. Y la gente comienza a orar y a pedir al Señor todo lo que anhela. Y hay que pedir en grande. No piense que es falta de humildad, mi amado hermano, si usted pide en grande. Alguien dijo, dime el tamaño de tus sueños y yo te diré el tamaño de tu Dios. Porque es que nosotros podemos pedir en grande, porque la Biblia dice en Efesios 3:20 que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque cuando usted piensa en algo pequeño, Dios está pensando en cosas mucho más grandes. Entonces, porque Él nos da mucho más abundantemente, es un Dios abundante. No, pero primero tenemos que aprender, aleluya, a deleitarnos en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que más nos cuesta? Hay gente que no se deleita leyendo la Biblia, hay gente que no se deleita en la alabanza, hay gente que no se deleita en los cánticos, hay gente que no se deleita, o sea, no se deleita más haciendo otras cosas, pero no se deleita con la misma intensidad cuando tiene que ver con las cosas del reino de Dios.
Porque es que a lo que más tiempo nosotros le dediquemos es lo que a nosotros nos parece más importante. Así de sencillo. A lo que más tiempo le dediquemos, eso es lo que ocupa el lugar en nuestra vida como prioridad número uno. Porque le estamos dando toda la fuerza, llámelo como se llame. Le estamos dando toda nuestra fuerza, le estamos dando todo nuestro ser. Pero el aprender a deleitarnos en el Señor, esto nos va a garantizar la victoria. Entonces, cuando Elías dijo, para cerrar esta primera característica, cuando Elías dijo, en cuya presencia estoy, no va a haber lluvia sino por mi palabra. Él tenía el respaldo del deleite. Él tenía el respaldo de la plenitud de gozo. Él tenía el respaldo de la autoridad de Dios. Él tenía el respaldo que Dios le llamó. Entonces por eso se atrevió a desafiar a los Baales. Por eso se atrevió a desafiar a los profetas, porque él tenía la autoridad, porque él aprendió a estar en la presencia de Dios. Y para cerrar, volvamos al texto inicial. Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, porque es que decirle a este hombre, Acab, que era el que estaba en el mando de la nación en ese momento, en reemplazo de su padre, está desafiando los dioses de él. Y él le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y los primeros mensajes yo le dije que los Baales, ellos eran considerados como los dioses de la lluvia y de la fertilidad. Entonces que venga un profeta a decir que no va a haber lluvia, si esa es la oración que más hacían ellos. Esa es la oración que más le hacían a sus dioses, que enviara lluvia a esos dioses para poder tener fertilidad en todo lo que ellos cosechaban. Y que venga un profeta aquí a decir que está en la presencia de Jehová y que mandó a que no viniera lluvia solo por una palabra que él declaró. Y uno le dice, pero ¿y cuál es el respaldo que tienes? ¿Cómo que él mismo dice, no va a llover? Es más, ni rocío va a haber en estos años, sino por mi palabra, sino por mi palabra. Uno atrevía a decirle, pero Elías, pero ¿cómo así Elías? O sea, ¿cuál es la autoridad que tenés? Pues nada menos que él mismo dice, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dígame si vale la pena o no deleitarnos en el Señor. Así que yo le invito, mis amados hermanos, que sigamos meditando en esta palabra y continuamos con la segunda característica. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.